Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de Crecer a Fondo. Yo soy Jeff y tengo el placer de dar la bienvenida a un amigo el día de hoy, el pastor Martín Torres. Muchas Martín, gracias. qué gozo verte. Muchas gracias, Jeff. Para mí es una alegría poder hablar contigo y a través de este medio poder hablar también con otras personas. Una Karen bendición. Kutnick normalmente está sentada Sí, allí, yo pero quiero decirles a todos los videntes que tú eres el pastor original de ella en Lima, Perú, hace muchos años. Y según me dijo el día de hoy, estabas en la ceremonia casando ella y Exactamente. su esposo. Sí, eso fue en el 2007. ¡Wow! ¿Cómo pasó el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Ujú. Qué fantástico. Y yo me acuerdo de Karen, que estuvo en nuestra iglesia prácticamente desde el comienzo, sirviendo al Señor con los niños, y después conoció a su esposo en un viaje misionero y bueno, es un largo trecho hasta aquí. Una Qué bendición. bueno. Sí. Y yo te conocí también desde aquel entonces, en los principios. Tu iglesia se llama Raíces y Alas. Exactamente. Me encantan nombres de iglesias que no son normales. Que no parecen iglesia. No Exacto, suenan como la como una primera iglesia de tal y tal y tal. Sí. Cuéntame, ¿qué significa este nombre? Bueno, Raíces y Alas está originado en un cuadro que yo solía ser profesor de música y músico profesional en Lima. Entonces, yendo a dar clase a unos alumnos, hijos de americanos también, ¿no? Yo podía darles clases en inglés también y eso me daba una ventaja sobre otros profesores de música. Claro, claro. Y una ventaja también en cobrar en la tarifa de un profesor bilingüe, ¿no? Sí, Entonces, ellos tenían un cuadro muy bonito. En inglés, traducido, decía: lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos es raíces y alas. Wow. Y me puse a pensar un día, estábamos tratando de buscar un nuevo nombre a la iglesia. Y dije, bueno, precisamente Dios como Padre perfecto es lo que nos quiere dar. Raíces en su palabra, en identidad, en darnos un propósito definido en la vida, y alas para tener todas las herramientas para cumplir su voluntad en esta tierra, ¿no? Entonces Como yo de dije, águila. Exactamente. Sí. ¿No? Y dije, esto es el nombre de la filosofía de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Será el nombre de nuestra iglesia. Qué lindo. Hemos estado hablando del don de ser uno mismo y me da tanta alegría, Martín, cuando un pastor que es otra cosa también, profesor, músico, artista, todo esto que me da tanto gozo porque para mí eso sí es tener mayor impacto en el mundo porque puedes hablar con tantas personas y no simplemente citando versos de la Biblia, que es Exactamente. importante, pero hablando de lo que es el ser humano. Exactamente. Y usar la creatividad que Dios te ha dado como pensante, como artista, como una persona con mucha creatividad. Así que por eso quise invitarte a este programa. Muchas gracias, Jeff. Así que es algo increíble. ¿Qué opinas de los esfuerzos, Martín, de algunos pastores o líderes o algunos creyentes para establecer una conformidad total de los creyentes en vez de buscar lo que son? Yo creo que es una distorsión de lo que es el propósito de Dios para nosotros y lo que es el evangelio y el discipulado en sí. Es penoso, y tú lo sabes mejor que yo, has viajado por todo el mundo. Muchas veces se confunde el cristianismo con una colonización de la religión. Correcto. ¿No? Entonces, en lugar de Dios querer usar personas, se usa a Dios para querer implantar reglas, ideas que hacen que la gente se detenga y no influencia el mundo. Finalmente el evangelismo es influencia. En Correcto. Hechos 17, ¿te acuerdas, Jeff? Se narra de Pablo en Tesalónica y dicen: estos que revolucionan el mundo ya han llegado aquí. ¿Y hace cuánto que los cristianos no revolucionan el mundo? Hace mucho. Yo estaba leyendo un libro precisamente ayer, un señor que no sé si has oído de Leonard Sweet, Sí. que es un buen escritor, pero él decía que antes, en los 200 años antes posiblemente, que el cristianismo iba colonizando con un cristianismo occidental y que la necesidad hoy en día es un cristianismo humano. Exactamente, exactamente. Bueno, y es que
Es que, Jeff, nosotros hemos complicado lo que dice la Biblia y lo hemos Sí, adaptado a nuestra cosmovisión, sí, a veces tan pobre, tan limitada, ¿no? Jesús dijo, versículo conocido, Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero vino porque estaba perdido. Significa que la situación de lo que Dios quiere hacer en la vida del hombre es transformarlo y darle una visión mucho más grande, la que Él tiene. Ahora, Dios tiene una visión de qué tamaño, de nuestro tamaño o una visión global, de alcance. exactamente. Ese es el problema. Me haces pensar en otro libro que leí hace poco, que tenía que ver más o menos con ideas en cuanto a establecer relaciones con amigos musulmanes, con el fin algún día, después de tener una relación, compartir la fe y todo esto. Y una de las cosas que dijo que me llamó la atención, estamos para predicar el segundo nacimiento, pero él dijo, a la misma vez tenemos que celebrar el primer nacimiento Amén. del ser humano. Y Exactamente. muchas veces en esta época de entrar con el Evangelio y ahora tienes que escoger otro nombre, salir de tu familia y trayendo división a la fuerza. Entonces él decía que no, que Dios nos ha puesto en un lugar geográfico, en una familia específica. Exacto. Es una celebración porque así ha sido el plan del Señor y tenemos que celebrar el nombre de uno y entonces sacar aplicación a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y a veces nos olvidamos de una enseñanza ética de Jesús para nosotros, el Sermón del Monte. Él nos dice, bueno, les dijo a sus discípulos, se extiende a nosotros. Él dice, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra, o creo que es al revés. Bueno, el asunto es que la sal nos habla de ser eficientes como hijos de Él, pero como seres humanos, y de ser, en el caso de luz, ser evidentes. Y a veces no somos eficientes en nuestras relaciones con las personas. Es como que queremos agarrar a bibliazos a la gente Así y convertirlas es, ¿verdad? en lo que nosotros concebimos que es el cristianismo, ¿no? Y perdemos eficiencia y dejamos de ser evidentes. Hasta antes de la Revolución Industrial, la figura del cristiano era una figura que era importante en la sociedad, Sí, como fuera, pero era como importante. músicos, como artistas, Exacto. como filósofos. Después de la Revolución Industrial, perdimos. Sí, Y ahora nos quejamos, y Jeff, no sé si estarás de acuerdo conmigo, decimos, Satanás ha avanzado. No, Satanás no ha avanzado. Los cristianos hemos retrocedido. a la Hemos margen dejado- de la sociedad. Exactamente, nos hemos aislado de la sociedad, Exacto, creyendo que eso es lo que Dios nos manda, y no es correcto. así es. Ujú. ¿Y cómo lo haces como pastor? O sea, ¿qué haces para comunicar esto a tu grey? Bueno, en primer lugar, Jeff, en la iglesia yo les he dicho a los hermanos que no me digan pastor, pero yo soy como uno de ellos, ¿no? Entonces me dicen Martín, ¿no? Yo siempre, cuando llega una persona nueva me dice pastor, yo le digo, si quieres dime pastor, yo te pido que me digas Martín porque Martín me llamo, Sí, ¿no? sí, sí, Y sí. como tú dices, es la celebración de mi primer nacimiento. Exactamente, yo hacía lo mismo acá en Graceway, me llaman Jeff, o algunos dicen doctor o pastor o lo que fuera. Bueno, me pueden llamar lo que quieran, Claro, claro. pero soy Jeff. No, y a partir de ahí, construir una relación donde yo soy como soy, tú eres como eres, pero estamos para ser como Dios quiere, juntos. Exactamente. ¿No? En los últimos años Dios me ha dado la oportunidad de trabajar con varios futbolistas a nivel internacional. Ah, qué bueno. Y es muy interesante ver cómo estos chicos cuando han llegado a la fe, algunos de ellos han formado grupos en su casa, porque a ese nivel les es muy difícil ir a una iglesia normal, porque el público está ahí buscándoles y buscando camisetas y boletos y no sé qué. Entonces tienen reuniones en su casa, ganando a sus compañeros, bautizándolos en sus piscinas, Qué lindo. pero formando estos grupos y evitando el uso de palabras como pastor, como iglesia. No, somos creyentes y somos iguales y cada quien compartiendo lo que es muy lindo, muy orgánico, digamos que es una palabra muy popular hoy en día, pero eso es lo que te estoy escuchando decir, que hemos perdido este sentido de realidad, digamos. Exactamente. Y formando una cultura un poco virtual. Sí, y nos hemos hecho una subcultura con un idioma de matiz, podríamos decir, matiz dialectal cerrado, donde Sí, hermanito Jeff,
Exacto. Que el Señor te bendiga, estamos en una coinonía celestial. ¿no? Exactamente. Y Me di cuenta hace muchos años que yo no conocía los nombres de muchas personas en la congregación, hermano y hermana. como si así se llamaran, ¿no? Exacto. O sea, bueno, es lo que somos en Cristo. Exactamente, pero cada uno de nosotros tenemos un nombre. Exacto. El primer nacimiento. Y una forma de aceptarnos y Así entendernos, es. ¿no? Mira, Jeff, algunas personas en el pasado, y de vez en cuando, ¿no? Me conocen a nuestra gente de la iglesia y de pronto se desencantan por algo que pasó entre Sí. nosotros, porque es normal. Y me dice, yo le digo, ¿y por qué ya no vienes para nuestras reuniones? Porque hay muchos hipócritas. Y yo le dije, es verdad. Es cierto. Hay hipócritas mentirosos, gente con problemas emocionales, gente que está luchando con adicciones, todo. Esa es la iglesia. Así es. Esa es la iglesia. O me dicen, no, y me quieren cambiar, me quieren lavar el cerebro. Yo le dije, exactamente. No Sí. solamente el cerebro, sino el corazón también con la palabra de Dios. Sí, ¿no? sí, todo el ser. Pero el problema es que perdemos la naturalidad de comunicar la palabra de Dios a las personas y hacemos la Biblia más complicada de lo que es. Es cierto que necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, no cabe duda. Sí. Pero podemos comunicarle la Biblia a las personas para que la entiendan, la amen y la practiquen, ¿no? Si no, ¿cómo conocen a Dios? Claro, No, exactamente. A mí me encantan tus prédicas, Jeff. Me encanta tu forma de comunicar. Yo Gracias. soy un fan desde hace muchos años de tu forma de enseñar. Bueno, Sí. yo creo que tenemos un mismo pensar en cuanto a lo que es el ministerio, lo que es la iglesia, que, bueno, yo amo la iglesia local y por supuesto es el invento de Dios mismo, pero como digo, yo creo que muchas veces formamos una cultura alrededor de la iglesia que en vez de atraer, pues ofende. Es que nos hemos olvidado de la gran comisión. Sí, No es meter gente en un edificio, es salir, es salir ir al mundo. yendo, como el griego, ¿no? En lo que vas haciendo discípulos. Exactamente. ¿Y cómo sabemos en el mundo el día de hoy, cuando personas piensan en la misión del Señor, llevar el Evangelio a otros pueblos que todavía no tienen la luz? Yo voy a salir de misionero, pero no saben que en el mundo de hoy, en muchos países los misioneros ni pueden entrar. Y si Sí, entran, exacto. pues no tienen respeto, Ujú, porque en la cultura no los entienden. ujú. Y ahora los que están teniendo más influencia, más impacto, son aquellos que tienen profesiones, que Exacto. tienen trabajos, como tú en el caso tuyo, profesor, músico, cuestiones así, y puedes así andar en la sociedad, pero como hijo de Dios. Dios me hizo entender una cosa muy interesante. Yo pensé, cuando era muy joven, de que la música era un escape, por cuestiones personales que yo tenía muchos problemas de joven. Entonces, la música es un escape que me hace sentir bien. Ujú. Luego me di cuenta que la música era una profesión que me podía hacer vivir bien, más o Sí. menos, ¿no? Sí, Y estando en la música me di cuenta que era una forma de hacer misiones. Nunca lo había pensado. Siendo músico profesional, compartía escenarios con diferentes amigos, músicos, y me decían siempre, oye, me decían así, tú eres de la religión, ¿no? Porque me veían leyendo la Biblia en mis tiempos libres, ¿no? En los shows de músicos profesionales, a veces hay droga, alcohol, mujeres, son cosas que lamentablemente no deberían estar, pero están, ¿no? Entonces ellos me veían leer la Biblia y yo los hacía orar cuando comíamos, ¿no? Y así, me permiten orar por los alimentos y oraban conmigo, ¿no? Me decían, es raro que tú seas un buen músico y seas de la religión, porque los de la religión son malos músicos. oye, hace poco estaba trabajando con un matrimonio. Ni digo quiénes son, ni en qué país viven, Ya. porque es una historia, buena historia, pero triste a la misma vez. Un par de jóvenes se conocieron, se casaron, y los dos son músicos. Wow. Y por la gracia del Señor, los dos son cristianos también, y sacaron un video por YouTube. Ya. Y llegaron a tener fama internacional. Wow. Y tienen un estilo que no es tan común, digamos, en las iglesias, pero llama la atención a la juventud. Ya. Y llegaron a tener una buena fama en su país de origen. Pero la iglesia los disciplinaba. Los hizo de lado. Exacto, porque no mencionaban el Espíritu Santo ni Jesús ni nada de esto. O sea, no predicaban en su música. De manera convencional.
de manera Ajá. convencional. Gracias Ujú. por aclararlo, porque Ujú. este fue el problema. Mm. Y esta pareja tiene tanta influencia y tanto talento para influir a la juventud positivamente para el reino del Señor, Ujú. pero si la música no menciona a Jesús en cada canción, entonces no es santa la música. Hmm. Lo mismo en cuanto al arte. Si el arte no tiene una crucita o una paloma, entonces no es arte. Sí, y nos olvidamos de que Pablo nos mostró en cierta manera la forma de llegar a la gente que no tiene un trasfondo religioso. Correcto. Cuando Pablo estuvo en Atenas, muy hábil Pablo, muy intelectual, Dios quiere usar gente intelectual y a veces la iglesia reprime el desarrollo del intelecto de los jóvenes y eso es triste, ¿no? Sí. Es triste. Bueno, y Pablo vio el altar al Dios no conocido y dijo, bueno, yo predico de ese Dios y no uso las prédicas convencionales que él usaba en las sinagogas, no llegó de la manera que se esperaría por los judíos cristianos de esa época, pero llegó a sembrar el interés en ese Dios no conocido, ¿no? Es lo que Exactamente. debemos hacer ahora. Yo antes, cuando era más joven, yo organizaba grupos de estudios en Europa, enseñando cultura, arte, música. Y bueno, uno pues no tiene que andar mucho en Europa sin ver la música, el Mm, arte, los catedrales y todo esto. Y la influencia que el cristiano tenía hace siglos. ujú, Y algunos de los grandes músicos clásicos que eran creyentes. Y la música que escribían era para la iglesia. ujú. Y es algo totalmente olvidado el día de hoy. Exacto, exacto. Y es algo que se está perdiendo. Sí, señor. Como dijimos hace un rato, ¿qué tanto estamos influenciando hoy en día nuestra cultura? No mucho. No mucho, no mucho. Y como tú me dijiste, a manera de pregunta, ¿no? Y parece que nos hemos conformado. Sí, Y eso no es la voluntad de Dios. no. No, no es la voluntad de Y Dios. saber que, como estamos hablando en esta serie que estamos haciendo del don de ser tú mismo, Dios ha dado a cada uno de nosotros dones, talentos, Ujú, posición en la vida, familias, ujú, influencia, ujú. y no sabemos usarlo. Es cierto. Y bueno, lo triste es que quizás hoy en día nos hemos olvidado, Jeff, de que eh, el propósito particular, porque hay un propósito general de Dios que tiene que ver con su plan para la humanidad, pero el propósito particular de Dios para nosotros tiene como principal impedimento nuestra pobre visión, ¿no? Entonces, no crecemos porque no queremos muchas veces. Hace algunos años estuve predicando en una conferencia en México y había un joven que cantaba antes Ya. de mi prédica. Ujú. Y yo era músico también en la vida pasada, la Mm, música clásica y todo ya. esto. Y uno de mis compañeros de estudios llegó a ser el bajo más famoso en la ópera mundial, Wow. Samuel Ramey, si Ya. acaso alguien es fanático de la ópera. Pero cuando este chico cantó, yo dije, Qué gran talento. Señor, qué increíble. Entonces se me acerca después de la prédica, dice, ¿podría hablar con usted, pastor? Claro que sí, te felicito que me gustó tanto la música. Ujú, Pues esto me pregunta, que yo acepté a Cristo hace 2 meses, creo que ujú. fue. Y ahora en la iglesia, la iglesia me está diciendo que no puedo cantar ópera. Toda Ah, mi vida he querido ser cantante de ópera y ahora me están diciendo que tengo que cantar solamente música cristiana y no ópera. Pastor, ¿qué puedo hacer? Y yo le dije, buscar otra otra iglesia iglesia. lo antes posible. Claro. Y lo hizo y alguien lo descubrió. Estudió en Israel y luego llegó a ser un cantante bastante conocido en Europa y tuvo la oportunidad, un chico tan humilde, cuando estaba el tenor principal en una de las ciudades de Alemania, los Ujú. domingos enseñaba a los niños en la escuela dominical en su iglesia, pero Tremendo. compartió el Evangelio con algunos de los grandes que tú y yo Ni ni tenemos podríamos. audiencia. Sí, sí, exactamente. En mi experiencia como músico, que te conté hace un ratito, las personas preguntaban, y Jeff,
varios de esos músicos, no te digo ni 20 ni 30, pero por lo menos 10, ahora sirven al Señor en diferentes iglesias. Uno de ellos sirve en nuestra iglesia, es un saxofonista extraordinario. Otro, bueno, de hecho, es nuestro discípulo con mi esposa y su esposa. Y otros tantos discipulamos, amigos músicos, que de otra manera nunca hubieran llegado a conocer al Señor. Correcto. El Señor me usó siendo yo mismo. Sí, es eso. Perfecto. Es el punto de todo lo que estamos diciendo. El don de ser tú mismo. Y eso es lo que Dios hace. Yo pienso que muchas veces tenemos esa carga falsa de pensar que nosotros tenemos que cambiar el mundo. Nosotros tenemos que idear una estrategia cuando Dios ya tiene la estrategia, el poder, todo, el plan, todo. Y lo único que tenemos que hacer es ser lo que somos. Sí, y hacerlo de manera eficiente. Exactamente. Es eso. Sí, pues, esa es la esencia de la gran comisión, del llamado de Dios para nosotros, y es la manera en que vamos a poder impactar el mundo, de otra manera no. A veces nos toca tener grandes sueños y a veces nos toca ser grandes personas, ¿no? Correcto, siendo lo que somos. Exactamente. Es muy interesante que durante muchos años era pastor, 50 años, Sí, yo sé. pero Bueno, sigue siendo Jeff, sigue siendo pastor. pero ser pastor nunca me definía. O sea, nunca fue mi motivación principal. Es simplemente pues un título que la iglesia me dio. Ok, está bien, muchas gracias. No me arrepiento de nada. Ha sido algo muy bueno. Pero durante toda la vida yo trabajaba con líderes en todo el mundo, siendo pastor. Entonces, cuando llegué al momento y dije, ya es tiempo jubilarme, ya es tiempo pasar la batuta a otra persona más joven, más inteligente, mejor que yo, pero sigo siendo la misma persona. ¿Y qué estoy haciendo? Trabajando con líderes en todo el mundo. ¿Sigues haciendo lo mismo? Haciéndolo exactamente, siendo yo mismo. Y algunos dicen, ¿y qué tal que ya no estás en el ministerio? No, siempre estoy en el ministerio. Exacto. Siempre soy la misma persona. Yo pasé la batuta al nuevo pastor acá en esta iglesia y el día siguiente amanecí la misma persona. Exacto. Es que lo que uno hace al final va ligado a lo que tú eres, no está definido por un título, ¿no? Yo como pastor a veces, en los últimos tiempos sobre todo, he estado pensando, ¿y qué soy como pastor? O sea, yo soy Martín Torres nada más, ¿no? Exactamente. Yo me levanto un día, hago lo que hago, pienso como pienso, influencio a quienes influencio, como soy yo soy así, ¿no? Si yo puedo ser la misma persona todo el tiempo, yo creo que Dios me puede usar así. Martín, no hemos pasado mucho tiempo juntos. Te conocí hace tantos años, pero una cosa siempre me ha llamado la atención en cuanto a tu persona. Y es esta actitud, es que cuando primero te conocí, nunca tenías ilusiones de tener la iglesia más grande o ser esto que el otro, sino ser tú mismo. Y en aquel entonces quizás hacías más música o lo que fuera, pero qué fantástico, cómodo con lo que eres. Y hasta el día de hoy. Y por eso te admiro, por eso así nomás cuando descubrí que estabas aquí visitando en la ciudad de Kansas, invito a Martín para que esté conmigo en este podcast. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Jeff. Es un Y privilegio. disfrute del tiempo acá en Muchas Kansas gracias. City y vamos a mantener el contacto. Claro que sí. Y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy en Crecer a Fondo, tu podcast. Gracias por todo lo que nos comparten, que esto te ayuda, que esto te sirve. Simplemente estamos aquí para charlar, porque así es la vida. Y estamos celebrando lo que es ser uno mismo, a la imagen de Dios. Así que gracias, que el Señor les bendiga. Hasta la próxima vez.